Bienvenidos a Maple y Cacao. Un podcast donde la amistad no tiene fronteras. Aquí compartimos historias, risas y un poquito de locura. Y muchas conversaciones que te harán pensar y sentir. ¿Listos para el episodio de hoy? Porque esto se pone bueno. Así que dale play y acompáñanos en esta nueva aventura. Hola amiguita, ¿cómo estás? Hola amiga hermosa, ¿cómo estás? ¿Yo bien y tú? Muy bien, muy bien. Ya sabes, desde acá, desde las Nevadas, Canadá, aunque ahora ya nuestro clima ha mejorado bastante, ya vamos entrando al verano. Y como les damos la bienvenida al día de hoy, bueno, para los que ya nos han visto ya saben, y para los que no, yo soy Giovanna y les saludo desde acá, desde Canadá. Y yo soy Adriana, les saludo desde Ecuador. Y pues el día de hoy tenemos un episodio especial porque estamos muy cerca del Día del Padre, entonces queremos darles un espacio también como para celebrar y al papá, porque pues es una parte muy importante en nuestras vidas. Y vamos a hablar un poquito de los papás orientados a la tecnología y cómo la paternidad ha ido evolucionando. Y pues ya saben que siempre ponemos nuestro toquecito de tecnología, magia y bienestar, entonces va a estar súper dedicado a los papás. Pues sí, ya tenemos, este domingo se celebra en varios países el Día del Padre. Y pues como hay que ser equilibrados, porque también les celebramos a las mamitas, y si no han visto ese episodio pueden irlo a ver en nuestro canal. Vamos hoy a dedicarles este episodio a los papás. Y para que no se pierdan todos los episodios, suscríbanse y denle clic a la campanita, entonces van a ver todos los que siguen este episodio y todos los que ya hemos pasado. Sí, exactamente. Bueno, entonces, a ver, Empecemos con cuéntame. los... Oye, cuéntame, ¿fue tu papá el que te introdujo a todo este tema de la tecnología? Pues yo creo que un poquito sí, porque mi papá siempre le ha llamado la atención, ya está ahora, hay cosa que mira nueva, compra, aunque no exista todavía. Por ejemplo, esos que aparecen, o aparecieron hace varios años ya, de que tú puedes proyectar tu teléfono como si fuera un proyector. Es algo que se ha visto en varios videos y él ya siempre estaba desesperado por tener todo lo que esa tecnología le llama mucho la atención. Entonces yo creo que sí, sí, él fue como una de los pedacitos que empujó como para poder ir a la tecnología. Además, cuando a mí me tocó elegir el tema de la carrera, pues era como que lo que estaba en pleno apogeo en esa época. Y sí, pues él decía, ¿por qué no mira algo de las computadoras, las computadoras? Cuando ya me tocaba, entonces fue como que repetía constantemente. Entonces, pues aquí estamos. Chévere. No, sabes que más bien ya, bueno, en mi caso, bueno, mi papi, cuando yo era pequeña, mi papi trabajaba mucho, casi que ni lo veía. Yo más bien me incliné al tema de la tecnología por mis tíos, que a veces, porque a ver, este capítulo no solo es para los papás, sino para quienes también nacen como papás. A veces son los tíos, a veces los abuelos. Entonces, para todos quienes, esa figura masculina que representa, esa es ese tema de papá en la vida de uno. Entonces, por ejemplo, mis tíos son del tema de tecnología. Tengo un tío que es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones. Tenía mis dos tíos, que el uno estudió sistemas, de hecho, fue de los primeros que estudió en la carrera donde yo estudié, y otro tío que, bueno, él estudió algo relacionado con medicina, pero luego se siguió nuevamente la carrera de sistemas. Entonces, en mi Te casa, pasó las oscuras. ajá, en mi casa, a ver, yo en el colegio, en tercer grado, yo ya estudiaba con computadora. O sea, hace, entonces, ya en tercer grado nosotros ya teníamos un laboratorio de computación. Y luego yo me fui con esa novedad a la casa y claro, mis tíos ya, yo tuve, por ejemplo, yo tengo mi cuenta de Hotmail de los 15 años, imagínate, o sea, mi cuenta de Hotmail tiene... Entonces yo sí, un poquito me metí. Más bien mi papi un poco peleaba con la tecnología como tal, pero
Con tal de mantenerse comunicado, él le mueve al WhatsApp, le mueve a todo lo que puede, todo lo que le hace el intento de estar al día en el tema de la tecnología. Pero sí es medio peleado todavía con la tecnología. Sí, no, pues mi papá sí, todo lo que él ve así de aparatos de tecnología le llama mucho la atención y siempre está creyendo que como yo estoy en esto, de todas las respuestas para todo lo que averigua. Y entonces a veces es complicado porque pues a veces hay algo nuevo. A veces yo ni he visto y él ya me manda y dice, y ya me compré. Y entonces instalamos y yo estoy súper perdida. Y entonces a veces lo que él hace, mi primera Alexa fue por eso, porque él había comprado una Alexa Show y no sabía configurar, y no sabía cómo configurar. Y yo no había visto una de esas Alexas antes, eran de las primeras que aparecían en esa época. Y entonces compró otra y me mandó esa y me dijo, ya configúrele, después me enseña. Entonces, claro, pues ya ahí, así mirándole cómo funciona, pues ya le expliqué. Pero sí, es como que fue como que ese impulso. Y así, pues, en mi familia en realidad no había más papás que se orienten a la tecnología. Eh, no, de mis tías tampoco, de mi abuelito tampoco, pero pues sí, él se inclina mucho para la Pues tecnología. yo sí, en mi casa prácticamente tuve ahí porque yo vivía con mis tíos y así que siempre nosotros teníamos, en mi casa había, como mi tío es de telecomunicaciones y a mis tíos les encantaba, por ejemplo, el tema de las antenas parabólicas. En mi casa teníamos tres, cuatro, había una grandotota que se pasaban, ese era su hobby, les encantaba. Mi casa era conocida en el barrio como la casa de las antenas. Entonces, ellos se mandaban a traer de Estados Unidos, se traían los motores de esos, las campanas, todo para la señal de los satélites. O sea, y a mí me gustaba. Yo, como siempre, he sido una muy buena usuaria, pero sí, también soy del área de sistemas, me gusta mucho, pero es que a mí me fascina todo eso, súper chévere. Entonces, yo desde chiquita, pues, estuve metida en esto. Entonces, Sí, no, hágale pues. mi papá sí, por ejemplo, cuando yo ya empecé la carrera y pues las computadoras que habían antes era como que era complicado conseguir un Ecuador así como una computadora. Mi papá como ya estaba, ya no estaba viviendo en Ecuador sino en Estados Unidos, él me mandó y me acuerdo que cuando estaba en la poli era una de las primeras de los CPUs esos así rectangulares y entonces todos los compañeros querían venir porque era así, y la conexión del internet, que era como algo novedoso, porque en esas épocas no era tan simple tener y todo, pero pues él hizo todo el esfuerzo y pues teníamos, incluso hacíamos las llamadas ahí en esa época era, la primera que apareció, se me fue el nombre, era de Microsoft, las primeras llamadas que era como para hacer como con videollamada. Entonces venían gentes o conocidos que tenían familia en Estados Unidos y hacíamos la llamada. Pues armamos un pequeño negocio ahí Muy para hacer bien. las llamadas. Porque no había muchos lugares donde hacían, luego pues ya se abrieron los cafés de internet, ya como que las cosas se ampliaron más, pero pues sí. Eh, y así como nuestros papás o como nuestras familias o nuestras figuras paternas, hay muchos papás que ahora viven este tema de la era digital y tratan de pues, educar a sus hijos en base a esta era digital también. Claro, sí, totalmente, ¿no? Bueno, por ejemplo, acá en mi caso, ahora, el papá de mis hijos, mi esposito, también es de nuestra profesión, entonces él, o sea, mi hija, todo, o sea, él, para mi hija, él es el referente de la tecnología, a mí es como que tu mamá no sabes. Entonces, ¿Sabes que algo parecido pasa con, bueno, mi hijo sí, bueno, los dos trabajamos en tecnología y él sí negado, él no quiere ni siquiera sentarse a aprender sobre la computadora. Y es muy bueno, por ejemplo, para hacer presentaciones y cosas así, pero como natural. Pero no quiere saber nada de orientarse a ese tema. Yo creo que como nos ve así trabajando mucho, pero sí, cualquier cosa va donde el papá, pero pues hay cosas que a veces me parece, pregúntale a la mamá, ya trabaja en eso, ya sabe eso, y él es como que, no, ayúdame, tú, es como que no es suficiente, él necesita su papá. sí, es que realmente yo pienso que sí es súper importante la figura del papá. A veces yo sé que hay casos en los que por cualquier razón, lo que sea, eh, las personas no crecen con un papá. Eh,
Hay muchas mujeres que le hacen de papá y mamá, como dicen, porque tal vez tuvieron una mala experiencia, a veces no sabemos escoger bien, pensamos, nos ilusionamos y pues el papá no fue lo que esperábamos que sea y no fue un compañero de vida, lo que sea. Sin embargo, es súper claro que todos tenemos un papá y una mamá biológicos, a quienes tenemos que agradecer por la vida, porque si no fuera por ellos, nosotros no estaríamos aquí. Entonces, siempre celebrar al papá. Y cuando no hay un papá, digamos, como tal, siempre hay alguien que hace esa figura. Entonces, es súper, súper importante porque este concepto de familia, yo creo que a nosotros el crecer con una figura paterna, una figura materna, nos da como un equilibrio, ¿no? No necesariamente va a ser el papá, papá, porque hay muchos casos y casos, pero es súper importante para mí, yo creo, el poder crecer con una figura paterna y una materna, para poder tener como un equilibrio en la vida. Sí, definitivamente yo también creo que es importante tener como esos dos lados porque pues cada lado te enseña algo diferente. Además, se supone que nosotros tenemos esa dualidad de la parte femenina y masculina. Entonces, tener como que esa visibilidad, ya sea como tú dices, del padre biológico o de alguien alrededor tuyo, es súper importante. Y, y el hecho de tener esa imagen paternal te da como cierto, yo creo que como estabilidad tal vez, o como el hecho de ver cómo es diferente la forma de interactuar. Porque con las mamás interactúan de manera diferente definitivamente los niños, porque incluso cuando se portan mal, es más mal con las mamás que con los papás. Entonces, pues el papá es como la figura que representa como que ese orden a veces o esa disciplina, pero de una manera diferente, porque con la mamá es como que estamos más apegados con la mamá. Y, y por ejemplo, hay papás que lamentablemente les toca estar a veces a distancia, o hay papás que les toca, no pueden estar constantemente con sus hijos, les toca viajar, les toca. Trabajar Entonces, mucho. trabajan mucho. Ahora con la tecnología pueden, algo que me parece súper chévere es que con AI puedes pues, grabar tu voz y tal vez grabarles a tus hijos cuentos o cosas como para que ellos escuchen tu voz en la noche antes de dormir. Tratar de mantenerse un poco más cerca. Yo, por ejemplo, con mi papá, como él no vivía con nosotros, lo que nos unió era la tecnología, porque cuando ya empezó a ver el tema este de las videollamadas, pues ya era más fácil, porque antes no, solo con el teléfono y se hacían llamadas solo de vez en cuando, y luego ya con el tema este del MSN, que ya se me acordé cuál era Ah, la aplicación, luego ya vino el Skype, cosas así, fue evolucionando, y pues ahora ya es como súper común tener las videollamadas y todo, y eso nos dio la oportunidad mira de unirnos nuestro un poquito. podcast. Mira que lo hacemos nosotros. Sí, Pero eso es que las llamadas al inicio eran muy caras. Si las hacías por el teléfono convencional eran muy, muy caras. claro. Sí, eran muy costosos y además, pues bueno, en mi casa no teníamos teléfono en donde yo vivía, sino de mi abuelita, entonces teníamos que ir para allá y de ahí luego ya tuvimos teléfono, ya bueno, ya se pudo hacer, pero igual era como una vez y ya. En cambio, con las videollamadas se volvió más constante y pues hubo como esa cercanía. Um, Otra cosa que me parece súper chévere que hay ahora es esas luces LED con las que puedes hacer dibujos o crear como que el espacio en el Sí. techo. Me parece súper interesante. Y mi hijo vio unas y lo primero que dijo es para que el papá le arme. Y pues armamos unas ahí, pero compramos unas y no había tiempo para ponerles. Entonces decía, yo te pongo. Y él decía, no, no, mi papá, mi papá. Entonces hay cosas que a veces como que hay esa asociación de que el papá como que es el que tiene que cumplir ciertas cosas. Y, pues esa es la imagen como de protección, como De de tener algo seguridad. como de seguridad. Entonces, pues los papás eh, son, yo creo, la parte que te dan ese espacio de seguridad, que te dan ese espacio de calma, tal vez, eh, como para que uno se sienta más seguro. Y yo, pues, por eso es que los niños van. Claro que
también a mí me da coraje, por ejemplo, porque mi esposo es como que la mala tengo que ser yo, entonces él es como que, pero eso me lleva a pensar en que antes, por ejemplo, había como más distanciamiento entre lo que era el papá, como que los estereotipos eran como más marcados, pero ahora ya se ve los papás mucho más involucrados, incluso ahora hay el tema de la, bueno, yo no sé si hay en Ecuador, pero acá hay la paternity leave, que es como para que los papás tomen su tiempo en lugar de la mamá. Y ahora ya tienen hasta un año para poder, entonces ellos toman el año para estar con sus hijas. ¿En Y tengo serio? dos compañeras de la oficina que lo hicieron, sí, su esposa, ella regresó después de 3 meses, creo, y él tomó el año de paternidad y estuvo él ahí con sus. Sí, me parece súper Oh, chévere, sí. No, claro. no sé si allá hayan puesto algo así, pero acá No. ya todas las empresas tienen la opción. Oye, El qué gobierno da chévere. esa opción. O sea, pero es uno de los dos, no son los dos al tiempo, pero es uno de los Pero dos. ya, Y sí, sí, sí. Y o entonces tú sea, eliges cuál súper. de los dos va a tomar. Claro, es que por ejemplo ahora, pues bueno, hay muchas mujeres que están ahí metidas en su carrera y dale, ¿qué tal que justo hay algún momento en el que la mujer tiene más oportunidad y el papá no en ese momento? Podrían conversar, ¿no? Y llegar, y realmente los papás involucrados en la familia, yo he visto, son súper cariñosos, son súper amorosos, son muy buenos. Algo que yo he visto también, por ejemplo, tiene que ver un poco con la magia, está un poco mezclado con todo. Es que ahora, bueno, no sé si allá en Canadá o yo he visto bastante en tema Latinoamérica especialmente, hay lo que se llaman los círculos de mujeres, que son precisamente para podernos sanar de todas esas heridas de rechazo, de abandono que por toda la historia nosotros mismos hemos pasado, ¿no? Como decimos. Entonces, cada vez hay más mujeres que van sanando, van sanando, van sanando. Pero eso es bueno, ¿por qué? Porque somos las mujeres quienes criamos, digamos, de alguna manera, tanto a las niñas como a los niños. Entonces, se espera que en el futuro haya menos niñas y niños traumados, como por decirlo de alguna manera. Pero ahora yo he visto que también hay círculos de hombres para poder sanar sus traumas, porque, a ver, sí, no sé. Sí, ya cada vez hay menos, pero ahí había el tema de los hombres no lloran. Entonces, claro, ¿no? El papá tiene que ser como que fuerte, como que no, el papá no llora, el papá es así. Pero no, o sea, es un ser humano, los hombres también tienen sentimientos, los hombres también tienen emociones. Entonces, cada vez hay como una apertura justamente para que un hombre, sin dejar de ser hombre, como dicen, pueda expresar lo que siente y de una manera normal, de una manera asertiva, sin que esto le disminuya, digamos, de su autoestima, ni tampoco lastime a los que están alrededor. Entonces, por ejemplo, a mí me parece eso algo súper chévere que los hombres, no es como magia, no practican magia, más bien es un tema de bienestar el que ellos estén como mejorando en ese tema. Entonces, por ejemplo, eso les da cercanía. En el caso, por ejemplo, de mi hija, él está leyendo unos libros y nosotros fuimos, compramos unos libros y ella también, yo quiero este libro, ¿ok? Es un libro ahí de aventuras de unos tres personajes de ahí como para niños justamente, pero es un libro que tiene realidad aumentada, que tiene los QR para poderle ver en la aplicación, en el teléfono. Entonces a ella, por ejemplo, le fascina leer ese libro con mi esposo, porque es, a ver, el papito esto, el papito lo otro, le encanta. Y lee, y a la vez ve en su teléfono. Entonces ahora ya es mucho más fácil que los papás se involucren también apoyados en el tema de tecnología. O sea, a mí me encanta. Sí, ahora ya se ve un avance en todas las cosas que hay que hacer, porque por ejemplo antes no tenían que lidiar con todo el tema de los teléfonos, las computadoras. Antes máximo lo que te decía el papá es no veas tanta televisión o te restringían la televisión, bueno, para hacer así. Pero es que ahora hay tantos dispositivos y tantas cosas que pues el hecho de ser padre te impulsa o te tiene que como que hacer enganche con todo lo que hay como para que puedas controlar tantas cosas que hay ahora alrededor. Eh,
de las generaciones venideras van a venir con algo adicional que pues no, nosotros o los padres anteriores no tenían y que es todo este tema tecnológico y todo este tema con el que van a tener que ir lidiando a través del tiempo. Claro, es que a Em, nosotros lo que nos prohibían era la televisión y el teléfono, pero el teléfono sí, porque decían, no, las visitas no se hacen llamadas, no hacen por teléfono, tienes que hablar solo un poco de tiempo y que no es que hasta ahí nos prohibían, porque de ahí el resto era jugar afuera y ya. Pero en cambio ahora, por ejemplo, los papás, como tienen como ese rol de protección, de seguridad, entonces también están muy preocupados de buscar, ¿cómo es? Lo que hablábamos el otro día, las aplicaciones que les permiten hacer este control parental para los niños y poner reglas, ya que el dispositivo que tienen, que el celular, que tienen el teléfono, que tienen la pantalla, que tienen el PS, que tienen el no sé qué, y un millón de cosas más que tienen. Sí, ahora hay tantas cosas que uno tiene que tener en cuenta que es súper importante que los dos padres, tanto mamá y papá, estén como al tanto de lo que está sucediendo como para que puedan ir enganchando. Y hablando de este tema del Día del Padre y de las cosas tecnológicas, no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa mucho. Es difícil regalar las cosas a los papás, como que a la mamá sale más cosas. ¿No? Como decíamos en el capítulo anterior de las mamás que decíamos, no les regalen ollas porque ese no es un buen regalo de la madre. ¿No? Pero pues al papá, a mí me parece que es más complicado porque como que no hay tanta variedad de cosas o se asocia tal vez, no sé, con herramientas o cosas por Herramientas, sí. pero pues también yo a veces digo, ya, o sea, no sé, no sé, ropa, yo qué sé. Es como complicado el tema pues a mí me pasa, de que uno ya ahora que le das a tu papá, como que, Sí, es que ponte, por ejemplo, antes, em, por ejemplo, algo que va a usar, bueno, está en TikTok, o sea, es chistoso, pero se ve al papá que recibe un regalo y es la típica taza. Pero mientras tanto, él está con su ropa ya con huecos, con sus gorras ya desgastadas, o sea, todo así dice, ay, gracias por lo que me dieron. Entonces, claro, tenemos la idea de que no sabemos qué regalarle y le regalamos la taza, le regalamos el vaso, le regalamos la herramienta, pero pues veamos qué le falta, ¿no? Por ejemplo, yo en cambio a mi papi le llenaba de camisas. Le daba camisa todos los años. Una camisa o corbatas. Entonces, bueno, es decir, ahora ya no se usa mucho las corbatas, no sé allá, pero acá yo veo y la gente se ha vuelto súper informal desde la pandemia. La gente se viste súper informal, incluso las mujeres se ponen los pantalones de vestir con tenis, con zapatos deportivos. Entonces, ya las más corbatas, desde antes de la pandemia, son sí, como bien desarregladitos. sí, entonces, corbatas, camisas, no sé, no sé, ¿qué se te ocurre a ti? Pues acá, como te decía, sí son más informales desde siempre, pero pues depende del lugar. En las oficinas, por lo general, sí usan su corbata y sus cosas. Pero, pues no sé, tal vez ahora, como hay tantas cosas en tecnología, pues yo me oriento por ese lado para mi esposo, por ejemplo, y de ahí para mi papá también, o sea, alguna cosa así novedosa que haya, no sé, tabletas o drones, que ahora es como Reloj. que está como que en los relojes digitales. Yo le regalé uno a mi papá, pero la verdad no yo cómo usarle y pues como su trabajo tampoco le permite, entonces no, pues se quedó guardadito. Yo creí que iba a hacerle de más ayuda como para que tenga ahí, pero pues no resultó tan buena idea. Pero sí, los relojes ahora te hacen de todo, hasta ya te contestan las llamadas. Acá hay usted la verá ya también, porque es del Samsung que te deja hacer las llamadas, ya no necesitas tener tu teléfono al lado como el Wi-Fi para que se Ah, conecte, sí. sino que trabaja independiente, sí. ¿Y qué le pones? Le Tiene su pones propio SIM. SIM, pero con tu Mm, propio número. O sea, el mismo número mm, no tiene SIM, es como un SIM virtual, pero es tu ya. mismo número con el que llamas y ya no necesitas, porque con el teléfono, con el smartwatch lo que sucede es que tienes que estar cerca siempre de tu teléfono para que puedas usar las funciones del teléfono. Este no, este ya tiene sus propias funciones, entonces puedes hacer llamadas, recibir mensajes, no necesitas tener tu teléfono al lado, simplemente se hace como una integración entre ellos. Entonces me parece súper interesante para los papás que estén así como, que les gusta mucho la tecnología y que
que sus trabajos les permitan usar pues esta clase de cosas. Eh, sí, pero pues, por ejemplo, a mi papá, él por su trabajo hay cosas tecnológicas que le sirven, pero cosas electromecánicas, porque su trabajo entonces yo trato de buscar cosas así como para que le sirvan en eso, pero sí a mí se me sigue siendo. Claro, yo he visto, por ejemplo, en temas así como de herramientas digitales, los niveles, los Ujú, niveles, ujú. por ejemplo, eso, he visto em, los flexómetros, los metros con un rayo láser Ah, sí, 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 y sí, ahí sí. te da la distancia. La distancia, ajá. También hay unos aparatitos que tú pasas por las paredes así y te va mostrando dónde está la tubería, por ejemplo. Que acá las casas son como, todas son de madera y son solo la estructura así y unos paneles que ponen ahí. Y pues porque los cables van así entre los paneles, entonces pues tú pasas eso y te va dando ahí. No sé, eso sí funciona ya en el cemento, pero pues seguramente no sé. Pero aquí pasas así, entonces te va como escaneando y te muestra dónde está rojito, ahí está, te muestra las tuberías o los cables y eso. Es súper bueno porque, bueno, ahí en madera es un poco más fácil el sacar. Acá te haces pedazos porque es cemento, o sea, tienes que estar martillando todo, te comes toda la pared y no encuentras la tubería. Oye, qué Y chévere. yo cuando yo veía las películas, yo decía, ¿has visto esas películas que rompen de un puñetazo la pared? Y uno dice, pues allá en Ecuador todo es de cemento, entonces uno así, ¿cómo harían eso? Pues es que acá todas las casas son de madera, es todo de madera, la única parte de cemento es la parte de la base, que es como la parte del basement, y ya, todo lo demás es madera, la estructura, y son unos paneles que son de madera, entonces es fácil como que cogería abrir un hueco y ya. Entonces, no es efecto de Hollywood. Si tienes suficiente fuerza, puedes hacerle un hueco a tu pared. Si llega el lobo y sopla, se cae la casa, ¿no? Se cae la cara. Pues no sé, no había, no busqué por ahí. Pues, Oye, pero chévere, chévere, pero está era como el súper chévere. segundo cerdito y me toca volver a Ecuador para es una casa más. Sí. Oye, qué chévere, qué chévere. Y ahora con el tema de IA, bueno, ahora ya son un poquito más emocionales los papás, incluso, por ejemplo, para los hijos que no tienen presupuesto, pueden utilizar la IA para hacerle una canción. Ah, pues sí. Ahora también tienes que tomar en cuenta cuáles son los gustos del papá, porque por ejemplo, hay papás tecnológicos, hay papás músicos, hay papás futbolistas, hay papás que les gusta el básquet, o sea, los deportes en general, y según eso se puede escoger un regalo ideal, yo creo. Sí, es cierto, pues hay que ver cuáles son los gustos que tienen. O sea, a mi esposo le compré, él le gustan esas cosas que se mueven en el patio. Y andaba él viendo unos que es como un guitarrista y un baterista, que son unas cositas chiquitas que se mueven con el viento. Pero ya tenía yo su regalo porque mi hijo quería darle un carro de esos de Lego de la Fórmula 1, que le gusta la Fórmula 1 y entonces ya tenía. Pero pues luego salió él con esa cosa y bueno, ya, pues ya, por lo menos ya me da como que las ideas. Pero yo, por ejemplo, a veces digo, hablando de los regalos aún, creo que a veces regalar experiencias me parece a mí más chévere. Porque a veces pues las cosas ya usas y como que ya, yo empecé a hacer eso un tiempo, pero pues no sé, él como que no me enganchó mucho con eso porque pues, tampoco había mucho tiempo como para hacer. Pero yo le regalé, por ejemplo, a él siempre le gustó la idea de aprender a volar. Él quería eso antes. Y yo le regalé una clase de vuelo. Eh, Aquí hay una agencia que te llevan, hay un aeropuerto pequeñito donde te llevan y te hacen una lección de vuelo y luego pues tú puedes, si quieres, comprar más lecciones. Eso me parece muy interesante porque es como, primero, pues es algo diferente y además como que viva esa experiencia con sus hijos, que vivan alguna experiencia diferente con sus hijos. Me parece también algo súper chévere de regalar. O sea, por lo menos a mí me gusta más. Sí, Que qué cuando me buena idea. preguntan qué quiero, yo no sé, entonces las experiencias me parecen más chéveres. Es que qué buena idea, porque o sea, no te llenas la casa de cosas. Porque así son bonitos los detalles, pero a veces dices, wow, tengo tantos, ya no sé qué hacer con esos y no los puedes botar porque significan algo para ti, pero ya no tienes espacio. Entonces, claro, ponte en la experiencia, súper chévere, porque eso no te olvidas, eso se te queda.
Sí, es cierto, porque es algo que es como que, o sea, ya vives, es algo que te queda y que ya, pues sí, porque a veces de los regalos tú usas uno, dos, tres veces y ya, y depende de lo que te den y si no es algo que realmente te gusta, pues te queda. Pero la Claro, experiencia, algo así como chévere. Como tú decías con la IA, y ahora se puede hacer diferentes cosas y puedes hacer presentaciones o por las fotos de los hijos, canciones así emotivas que algo diferente, no sé, pero el tema de las experiencias me parece a mí más chévere. Averiguar cuáles son los gustos escondidos o lo algo que no haya hecho, podido hacer tu papá y le invitas a tener esa experiencia. claro, sabes que yo antes a mi papá yo le enviaba, le enviaba, bueno, en el cumpleaños, le enviaba los regalos, le enviaba unas canastas de frutas, así todas chéveres, a su trabajo. Y le hacía la Oh, poca. Sí, pero él se emocionaba mucho, le gustaba mucho, oh, mucho. Ujú. oh. Sí, yo me acuerdo que le regalé a mi papá unos peluchitos que decían del papá número uno y él les tenía en el carro. Y adivina, mi querida hija ya se los adueñó. Dijo, mami, este está muy bonito para mí. Y yo, ese es el papá, Toño, deja. Pero bueno, como es corazón de abuelo, déjale nomás a la guagua. Ah, sí, porque pues una cosa son los papás, pero los abuelos es como que es doble papá. Sí, ujú, los corazones de abuelos, esos son otra cosa. Sí, pues sí, es como que fuera doble papá. Nosotros crecimos muy pegados con mis abuelitos de parte de padre y pues la abuelita de parte de padre era como la figura paterna después de que mi papá se fue y sí, es como, es diferente, es como una unión súper diferente y una protección hasta más grande yo creo que la que tienes con los abuelitos. Sí, Em, no. Como ustedes saben, a nosotros nos gusta mezclar los temas y hemos hablado un poquito de tecnología, bueno, bastante de tecnología, pero también has escuchado este tema pues ahora ya hay muchos, como tú decías, papás que se hacen sus sanaciones, que se hacen, pero casi siempre vemos más mujeres envueltas en esto. Pero ahora creo que hay más apertura de los papás como para involucrarse más con el tema de la magia, con el tema de la sanación, con el tema del bienestar. Y hay grupos ahora que arman, así como se arman los grupos de mujeres, ahora también ya hay así grupos de hombres que son para videodecodificaciones o como para ayudarles a encontrar su parte femenina, que me pareció muy interesante, porque pues somos una dualidad, y los hombres también tienen esa parte femenina, entonces les ayuda como a explorar esas áreas como que tienen cerradas, como que todo el tiempo les decían, no, no puedes hacer esto o es diferente. Me pareció súper interesante el artículo que estaba viendo sobre cómo ahora se exploran ya esas posibilidades para los hombres también, y sobre todo para los papás, porque decía que marca o sea, como que te marca una imagen a los hijos diferente cuando tú tienes como tus propias heridas y entonces, el sanar esas heridas hace que tú transmitas esa sanación a tus hijos y les ayuda también a los hijos como a sanar cosas que tengan o que vengan del padre. Entonces me pareció súper chévere ese artículo sobre cómo los padres también pues, se pueden involucrar con la magia y la sanación. Y sabes que, o sea, ahora hay cada vez más hombres también que van como creyendo, leyendo, aprendiendo sobre eso. A mi esposo le gusta el tema de las piedritas, los cristales. Y como trabajamos con computadoras, pues el tema de los cristales ayudan bastante a descargar también. Entonces todo el tema del electromagnetismo que nos rodea y que es real y cada vez hay más. Entonces hay muchos elementos de descarga. Y es chistoso porque, o sea, normalmente eso es como que a las mujeres nos nace, ¿no? Y en este tema de la magia me acordé ahorita que yo en la oficina tenía un, una pecera, un envase con sal y agua para las malas energías. Mm. Y un día, la curiosidad, él coge y se hace así, ¿qué es esto? Y huele. Y le puso mal, se puso porque claro, se estaba ahí todo acumulado y se puso mal, estaba así, ya no, me siento mal, me siento mal. Y no, y en verdad.
no, no avanzaba. Entonces ahí le limpiamos con alcohol, así todo, y ya le pasó. Le digo, pero es que ¿cómo te pones a oler algo que se supone que está capturando la energía, la mala energía especialmente, está limpiando el ambiente? Es que yo no sabía, yo no creía en eso. Y claro, ellos de a poco se van acercando a estos temas mágicos, los van creyendo y los van incorporando en su vida. Y nos vuelve a todos ya los seres espirituales que en realidad somos, tanto hombres como mujeres. Sí, y además, pues la energía masculina está asociada a la acción, a cómo ellos accionan. La energía femenina está más como al ser, a la creación. A Pero es que la recibir. energía masculina está asociada con la estructura, con la autoridad, el enfoque o la acción, hacer, 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 hacer. Así es como está estructurada la energía masculina. Entonces, por eso es que pues ellos es como que hacen, hacen, hacen en lugar de reflexión. Sabes que eso fue algo súper chistoso ayer porque entonces está leyendo un libro y que es cómo leer a las personas algo así. Y pues le dice a mi hijo, mira lo que estoy leyendo. Y entonces me dijo, ah. Y entonces ya puedo leerte la mente, le dice a él. Entonces dice, ok, dice, a ver qué estoy pensando. Y mi esposo le dice, nada. Y dice, sí, sí, adivinaste. Y dice, Poti, ¿sabes que yo leí que los hombres, los niños, pues, porque no dije, los niños somos los únicos que podemos tener la cabeza en blanco sin pensar en nada? Las niñas no pueden hacer eso, ellas siempre tienen que pensar en algo. Y es precisamente por esto, porque dentro de nosotros tenemos esa de tener que como de apapachar, de constantemente hacer, mientras que los hombres es acción, 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 y como que tienen su cajita de yo no tengo más en qué Sí, pensar y no hacen nada. Y exacto, sí, entonces, ellos sí, sí. y me parece súper, pues es algo que ahora se ve más porque es como que los hombres ya tratan de buscar ese otro lado que también tienen dentro, pero como bajo, pero pues también ese otro lado es el que les ayuda como para la protección de su familia, como para mantener ese equilibrio. Sí, es súper chévere. Como te digo, ahora igual, si ustedes tienen todavía a su papá vivo, vayan, abrácenle, apapáchenle en este día. Si ya no lo tienen ahí con ustedes, pónganle una velita, recuérdenlo. Si ustedes no tuvieron a su papá por cualquier razón, no le tengan rencor, agradezcanle el regalo de la vida que también les dio. Y si ustedes desean, pónganle igual una velita para que puedan reconciliarse ustedes con esa energía. Porque al final el papá estuvo en cuando tuvo que estar y si estuvo a lo largo de su vida, qué bueno. Agradézcanlo, si es que no lo estuvo también, agradézcanlo, porque tal vez eso fue lo que necesitábamos para nosotros aprender o vivir lo que veníamos a hacer en esta vida. Sí, Y escríbanos, eso iba a decir. Escríbanos, cuéntenos las historias chistosas, lindas o feas que ustedes pasaron con sus papás. sí, cuéntanos cómo fue la relación con sus papás. A veces yo creo que la relación con el papá se ve un poco más fría porque pues los papás son los que, o antes tal vez era así, se trabajaban y era como que un distanciamiento y el papá es el papá y como que no hay eso, pero ahora ya se ve como más cercanía, los papás se involucran más, los papás están como más atentos a las cosas. Y entonces, pues sí, cuéntenos cómo han sido sus experiencias con sus papás, con sus esposos o sus parejas o la gente que, o la persona que sea su imagen paterna. Porque aunque no haya un papá cerca en la casa, siempre hay alguien que se convierte como en esa imagen paterna, porque buscamos, como seres humanos, buscamos esa imagen, así no sea parte de la familia, por ahí siempre hay alguna imagen masculina que nos ayuda a tener ese confort de tener alguna figura masculina. Y entonces cuéntenos y ya saben, no se olviden, síganos como para más capítulos. Pues, eso nos ayuda mucho y estamos aquí para crear esta comunidad bonita. Y bueno, como el tiempo se va haciendo un poquito corto, ya saben, siempre nos gusta hablar mucho, pero lamentablemente eh, tenemos que ir cerrando un poquito. Nos da mucho gusto hablar sobre los papás. Esperamos que muchos papás escuchen este capítulo también, así es como más mándenles a sus papás, a sus papás estos capítulos.
Em, el mundo cambia constantemente y los papás pues están en ese cambio. Ahora ya se ve ese cambio que están teniendo, como más cercanía con los hijos, más espiritualidad y más de todo lo que tienen. Háganle vivir experiencias chéveres al papá también. Los papás también a veces puede que les guste un spa. Así es que Pues mándenles, sí. si no saben qué regalar, mándenles alguna experiencia o averigüen que algo que quisieron hacer y nunca pudieron y pues les Ujú. dan esa sorpresita. O comida, casi siempre. No Ah, pues falles sí, con eso. Con los un hombres, lindo restaurante, una buena comida. sí. Ujú. Con las mujeres puedes fallar, pero con los hombres no vas a fallar con comida. Muy pocas excepciones. Sí, lo más importante es crear esa conexión y romper esa barrera común que a veces uno tiene, pues el papá es como la figura autoritaria, pero no necesariamente esa puede ser solo una creencia y una barrera que tenemos, entonces pues romper eso y establecer una conexión más cercana con nuestros papitos. Entonces, un lindo día a los papás, a los abuelitos, a los tíos, a mi esposito, a tu esposito, a todos los que sean papás, que tengan un lindo día este domingo y que pues les festejen mucho y gracias por darnos la vida a todos. Sí, feliz Día del Padre, cuídense mucho Sí. y nos vemos en el próximo. Nos vemos, bye.